Mi novia publicó una foto con otro que decía última noche soltera. Al día siguiente se llevó una sorpresa. Hola a todos. La verdad no estoy seguro de si este es el espacio indicado para contar algo así, pero en este momento necesito soltar todo lo que llevo dentro y escribirlo me ayuda a ordenar la cabeza. Me llamo Lucas, tengo 28 años y hasta hace muy poco estaba comprometido con Valeria, que tiene 26. Nuestra boda estaba programada para celebrarse en apenas 2 semanas. Nuestra historia comenzó hace 6 años, cuando yo estaba a punto de terminar la universidad y ella recién empezaba la suya. Desde ese momento fuimos creciendo juntos. Compartimos viajes, planes, sueños a largo plazo, momentos difíciles por falta de dinero y muchos proyectos que construimos como pareja. No todo fue perfecto, claro. Tuvimos discusiones como cualquier pareja normal, pero siempre creí que lo nuestro era fuerte, sobre todo porque la confianza era la base de todo. Hace aproximadamente un año decidí pedirle matrimonio. Para mí fue un momento muy especial. Pasé meses planeándolo con cuidado, ahorrando para comprar el anillo y pensando en cómo hacerlo memorable. La llevé a cenar al mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita y ahí, en ese ambiente cargado de recuerdos, le pedí que se casara conmigo. Fue una noche increíble. Ambos lloramos de felicidad y, desde ese día, empezamos con toda la ilusión a organizar la boda. Desde el inicio estuvimos de acuerdo en algo muy claro, no queríamos despedidas de solteros. Ninguno de los dos es amante de las fiestas y coincidíamos en que ese tipo de eventos muchas veces terminan causando problemas innecesarios. Valeria incluso me dijo que, si acaso, prefería algo muy tranquilo, como una cena con sus amigas más cercanas unos días antes de la boda, sin excesos ni locuras. Por eso me tomó totalmente por sorpresa cuando, apenas una semana antes de la boda, me dijo que sus amigas le habían organizado algo. Según ella, insistieron tanto que no supo cómo decir que no. Además, me avisó con muy poco tiempo. Me explicó que esa misma tarde se iría a una casa en la playa, que regresaría al día siguiente y que prometía que todo sería calmado y sin nada fuera de lugar. No voy a mentir, la idea no me gustó. Se lo dije con tranquilidad. Le recordé que habíamos quedado en que no habría despedida de soltera. Ella reaccionó un poco molesta y me respondió que no exagerara, que no era una despedida como tal, solo una cena, unas copas, conversación y ya. Me juró que no habría nada raro. No quería discutir, así que terminé aceptando, aunque por dentro no estaba del todo convencido. Le pedí al menos que me avisara cuando llegara para saber que estaba bien. Cumplió con eso y me escribió diciendo que ya estaban instaladas, que todo estaba tranquilo y que no me preocupara. Yo me quedé en casa esa tarde. Para distraerme vi un par de partidos y después aproveché para adelantar trabajo en la computadora. Más tarde, antes de irme a dormir, abrí Instagram casi por costumbre. Varias de sus amigas estaban subiendo historias, videos bailando, fotos de la playa, tragos sobre la mesa. Todo parecía normal, hasta que vi algo que me dejó completamente frío. Valeria había subido una foto en su propio perfil. En la imagen estaba abrazada a un hombre que yo no conocía. Ambos sonreían de una forma bastante cercana. Abajo, en la descripción, había escrito, última noche soltera acompañado de un emoji de copa de vino y otro de carita riendo. Me quedé mirando la pantalla sin moverme durante unos segundos. Al principio pensé que tal vez era una broma, algo sin importancia. Pero cuanto más observaba la foto, más incómodo me sentía. Ella nunca había publicado algo así. De hecho, ni siquiera suele subir muchas fotos personales, y mucho menos abrazada de alguien que no soy yo. Abrí los comentarios y vi a varias de sus amigas escribiendo cosas como, te lo mereces, amiga, disfruta o jajaja, qué buen recuerdo. Sentí un vacío inmediato en el estómago. Sin pensarlo demasiado, le escribí un mensaje preguntándole quién era el tipo de la foto. Tardó en responder. Fueron solo unos minutos, pero para mí se sintieron eternos. Finalmente contestó diciendo, entre risas, que era un amigo de una de las chicas y que solo estaban bromeando. Respiré profundo antes de volver a escribirle y le dije que no me parecía nada gracioso.
Pasaron otros minutos antes de que respondiera otra vez. Me dijo que no me pusiera así, que solo era una foto y que no estaba pasando nada. Me quedé mirando el celular con una sensación rara en el pecho. Algo no cuadraba. Si ella sabía que la idea de esa reunión ya me incomodaba, ¿por qué subir una foto así? ¿Por qué minimizarlo llamándolo broma? Volví a revisar las historias de sus amigas, esta vez con mucha más atención. El mismo hombre aparecía en varias, bailando con todas, sirviendo tragos y, en una de ellas, casi al fondo, se veía a Valeria bailando bastante cerca de él. No había nada explícito, pero aún así me incomodó profundamente. La ansiedad empezó a dominarme. No podía dejar de mirar las publicaciones. Cada vez que veía su sonrisa junto a él, sentía una presión en el pecho. No era solo celos. Era la sensación clara de que se había cruzado un límite, justo el límite que habíamos acordado no pasar. Le escribí otra vez, diciéndole que no entendía por qué había publicado eso, que teníamos un acuerdo. Esta vez tardó mucho más en responder. Pasaron al menos 20 minutos antes de que llegara su mensaje. Me pidió que me relajara, que no era para tanto y que, si iba a ponerme así, mejor hablábamos al día siguiente. Ahí dejó la conversación. Yo me quedé con el teléfono en la mano, incapaz de sacarme esa imagen de la cabeza. Intenté apagar el celular, pero no lo logré. Volví a encenderlo y seguí revisando redes. En el perfil de una de sus amigas había un pequeño álbum de fotos de la noche. En una de ellas, Valeria y ese hombre aparecían muy cerca, casi hombro con hombro, riéndose de algo. Me quedé viendo esa imagen una y otra vez, sintiendo como el enojo iba creciendo lentamente. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero dormir se volvió imposible. Eran casi las 2 de la mañana y yo seguía despierto, solo en mi habitación, con el celular en la mano, debatiendo si llamarla o esperar a que regresara al día siguiente. Por un lado, quería evitar una discusión por mensajes o llamadas. Por otro, sentía que necesitaba una explicación inmediata. Las horas siguieron pasando y el sueño no llegaba. La última vez que miré el reloj marcaba las 4 de la mañana. Todo estaba oscuro, pero mi mente no paraba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Valeria abrazando a ese tipo volvía. No era solo la foto, sino lo que representaba, la falta de respeto, el acuerdo roto y esa amarga sensación de que algo estaba ocurriendo allá y yo no lo sabía. Estaba tan perdido en mis pensamientos que casi me levanté de golpe cuando escuché el sonido del teléfono. Era una llamada. Miré la pantalla y vi su nombre. Me quedé en silencio un segundo antes de contestar, con el corazón acelerado. Valeria, ¿qué haces? Dije con la voz ronca, entre el cansancio y el enojo. ¿Por qué subes eso? Le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Por unos segundos no escuché respuesta. Luego empezaron a colarse risas al otro lado de la línea. Risas de varias mujeres, gritos, música fuerte, ambiente de fiesta. Volví a insistir llamando su nombre, pero antes de que ella respondiera, una voz masculina tomó el teléfono. «Hey, amigo, relájate», dijo con un tono claramente burlón. «Aquí nos la estamos pasando bien. Ella y yo solo estábamos bailando, hermano». Ja ja ja. Escuché cómo las chicas se reían todavía más fuerte de fondo. Era evidente que se estaban divirtiendo, y no precisamente entre ellas. «Pásame a Valeria», alcancé a decir, conteniendo la rabia. Pero el tipo siguió hablando, cada vez más confiado y sarcástico. «Bro, no te pongas así. Mira, si la atiendes bien y la dejas satisfecha, no tendría por qué buscar nada más, ¿no? ¿O es que no cumples?» Se rió. «De ahí viene tu inseguridad, seguro. No pasa nada, yo puedo ayudarte. Tranquilo, me encargo de dejarla contenta para que no ande de malas». Sentí como el corazón se me aceleraba de golpe y la sangre me subía a la cabeza. La rabia me dejó sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar o responder algo, se escucharon más carcajadas y la llamada se cortó. Me quedé completamente quieto, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio absoluto de mi habitación.
Lo primero que sentí fue una mezcla brutal de enojo e incredulidad. No podía creer lo que acababa de pasar. Alguien acababa de insultarme, burlarse de mí y de mi relación sin ningún reparo. Por un segundo pensé en devolver la llamada, pero la mano me temblaba de la furia. Sabía que si lo hacía terminaría gritando, diciendo cosas de las que quizá me arrepentiría, y probablemente ni siquiera contestarían. Ahí entendí que ya era suficiente. No necesitaba explicaciones. No necesitaba escuchar excusas al día siguiente ni versiones maquilladas diciendo que todo había sido una broma. Esa llamada lo dejó todo claro. Me senté en la cama y me quedé mirando al vacío durante varios minutos. No lloré, no rompí nada, no grité. Sentí una calma rara, pesada, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado definitivamente y ya no quedara nada por reparar. Eran casi las 5 de la mañana cuando tomé la decisión. No iba a casarme. Me levanté, encendí la luz y agarré el teléfono. Busqué en mis contactos el número del salón de eventos. Por suerte tenían atención las 24 horas. Cuando me respondieron, expliqué que quería cancelar la boda. La persona que me atendió sonó sorprendida, pero procedió con la cancelación. Me informó que habría una penalización del 50% por cancelar tan cerca de la fecha. Le dije que estaba bien y que me enviaran el comprobante al correo. Colgué y llamé al servicio de banquetes. Otra vez me dijeron que no podían devolver el anticipo completo. No me importó. Luego llamé al grupo musical, al fotógrafo y a la florería. Cancelé todo. Con cada llamada sentía que algo pesado se iba desprendiendo de mí, como si me quitara una carga enorme de encima. A las 6:30 de la mañana, cuando terminé con los proveedores principales, me preparé un café rápido y pasé a lo siguiente. Fui al armario y saqué una maleta grande. Empecé a guardar toda su ropa, zapatos, artículos personales y cosas que tenía en mi casa. No lo hice con odio ni con ganas de destruir nada. Simplemente doblé cada prenda y la acomodé. La maleta quedó llena hasta el tope. Después llamé a un cerrajero y le pedí que cambiara todas las cerraduras de la casa, la del portón y la puerta principal. Me dijo que podía venir a las 8 de la mañana, así que esperé. Mientras tanto, dejé la maleta justo al lado de la puerta de entrada. Cuando llegó, trabajó casi 2 horas. Al terminar, probé cada llave nueva y pagué en efectivo. Escuchar el clic de la cerradura nueva fue una sensación difícil de describir. Era como cerrar, de forma simbólica, una etapa completa de mi vida. Lo último que hice fue llamar a la costurera que estaba confeccionando el vestido de novia de Valeria. Era un vestido hecho a medida, algo que ella había soñado desde niña. Cuando le expliqué que quería cancelar el pedido, me dijo que ya estaba casi terminado y que solo podía devolverme una parte del dinero. Le respondí que no había problema, que se quedara con el resto. Para cuando terminé con todo, ya eran casi las 11 de la mañana. La casa estaba en silencio. Solo la maleta seguía en la entrada, esperando. Me dejé caer en el sillón y sentí una paz extraña. No era felicidad, tampoco tristeza absoluta. Era la certeza de haber tomado la decisión correcta. Cerré los ojos y, por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar sin ese nudo constante en el pecho. Un rato después subí a mi habitación y me dejé caer en la cama. Dormí profundamente. Sin sueños, sin pesadillas. Un sueño pesado y reparador, como si mi cuerpo entendiera que algo había terminado y algo nuevo estaba empezando. Me desperté por el sonido de golpes fuertes en la puerta. Miré el reloj, eran las 4 de la tarde. Durante un segundo no recordé nada, hasta que escuché su voz. «Lu», gritó Valeria desde afuera. «Ábreme. Mi llave no funciona. ¿Qué hace mi ropa aquí afuera?» Me quedé en la cama en silencio, escuchando cómo los golpes se volvían cada vez más insistentes. Había dejado la maleta justo frente a la puerta, así que seguramente ya la había visto. «Amor», volvió a gritar. «Ábreme, por favor». Me giré en la cama e intenté cerrar los ojos, pero era imposible ignorarla. «Lucas, contéstame. Es por lo de anoche».
No exageres, solo fue una broma. Cuando escuché eso, sentí como la rabia volvía a subir con fuerza. Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí apenas unos centímetros. Ella estaba ahí, con los ojos rojos, la cara descompuesta. ¿Qué haces aquí, Valeria? Le dije con voz fría. Esta ya no es tu casa. Agarra tus cosas y lárgate. Se quedó quieta, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Amor, dijo casi en un susurro. Déjame explicarte. No hay nada que explicar, la interrumpí. Y no me llames amor. Pero nos vamos a casar, replicó entre lágrimas. No puedes hacerme esto, Lucas. Abrí un poco más la puerta para que pudiera ver mi expresión. No va a haber boda. Se acabó. Cancelé todo, dije con firmeza. Lárgate ahora mismo o llamo a la policía. Esta no es tu casa. Nunca lo fue. Ella empezó a llorar más fuerte. Por favor, Lucas, no me dejes así. Solo fue una broma. Te juro que no pasó nada. Ya escuché suficiente, respondí, y cerré la puerta de golpe. Volví a recostarme en la cama con la intención de dormir otra vez, pero durante varios minutos lo único que escuché fueron sus llantos y sus súplicas desde afuera. Golpeaba la puerta, pedía que le abriera, repetía mi nombre. Poco a poco los golpes se hicieron menos frecuentes hasta que, finalmente, todo quedó en silencio. Con el paso del tiempo, el cansancio terminó por vencerme y volví a quedarme dormido. Cuando desperté ya eran las 8 de la noche. La casa estaba completamente callada. Revisé el teléfono y no había mensajes nuevos, lo que me confirmó que Valeria probablemente ya se había ido. Me sentía más tranquilo, aunque esa sensación de vacío en el pecho seguía ahí, como un eco persistente. A eso de las 9 de la noche, el teléfono sonó. Al ver la pantalla, sentí un ligero nudo en el estómago, era el padre de Valeria. Dudé unos segundos antes de contestar, pero al final lo hice. Bueno, dije. Idiota. Escuché del otro lado, con una voz llena de furia. ¿Qué demonios le hiciste a mi hija? ¿De verdad la dejaste en la calle por una simple broma? Respiré hondo antes de responder. No iba a dejar que me gritara. Primero que nada, no me hables en ese tono, le dije con calma. Y segundo, mejor háblale así a tu hija y edúcala mejor. Hubo un breve silencio y luego respondió con desprecio. ¿Te refieres a la foto? ¿Y qué? Eres demasiado sensible. ¿Qué importa si bailó con otro tipo? Solté una pequeña risa irónica sin poder evitarlo. Ahora entiendo de dónde viene su idea de moral, respondí. Dígame algo, señor, ¿su esposa le hizo lo mismo alguna vez y usted no tuvo el valor de dejarla? ¿O ya perdonó una infidelidad y por eso le parece normal? Del otro lado de la línea se hizo un silencio pesado. De mi esposa no hables, maldito, rugió. No sabes nada de nuestra familia. Eres poco hombre por dejar a una mujer desamparada. Ella no está desamparada, respondí con frialdad. Es joven, tiene manos para trabajar, o al menos cuerpo para seducir a algún imbécil con dinero que se cruce en su camino. Escuché su respiración agitada, llena de rabia. Mi hija no es ninguna cualquiera. Gritó. Retráctate ahora mismo. No me retracto de nada, dije con absoluta calma. Y deje de hacerme perder el tiempo. Dígale a Valeria que no me vuelva a buscar. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono durante unos segundos, con el corazón acelerado, pero no por tristeza. Era una sensación de liberación. Como si esa llamada hubiera cerrado definitivamente cualquier duda que pudiera quedar. Me senté en el sillón y permanecí ahí, en silencio, recordando todo lo que habíamos vivido juntos, las risas, los viajes, los planes, las noches desvelados hablando de la boda. Todo eso ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra versión de mí. Volví a pensar en la llamada de la madrugada, en la voz de ese tipo riéndose, burlándose de mí, diciendo que él se encargaría de satisfacerla. Esa fue la gota que derramó el vaso. Nadie que me ame, que respete nuestra relación y que realmente me valore permitiría algo así.
Mucho menos dejaría que otro hombre contestara el teléfono para humillarme. Por un instante sentí algo parecido a la culpa, pero la descarté casi de inmediato. No había marcha atrás. Había hecho lo que tenía que hacer. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y regresé a mi habitación. Aunque todavía era de noche, me sentía agotado, como si llevara días sin dormir. Me acosté, cerré los ojos y esta vez sí logré descansar de verdad. Sabía que lo más difícil vendría después, las llamadas, las preguntas, los juicios de quienes no entenderían la situación. Pero, en el fondo, no me importaba. No iba a casarme con alguien que, a días de nuestra boda, prefería estar abrazada a otro hombre y permitir que me insultaran en mi propia cara. Mientras el sueño me vencía, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, tranquilidad. Al día siguiente desperté tarde, alrededor de las 10 de la mañana. La habitación estaba en silencio, pero mi teléfono no dejaba de vibrar. Cuando lo revisé, vi decenas de mensajes y llamadas perdidas. Familiares, amigos, conocidos, todos querían saber qué había pasado. Algunos estaban preocupados, otros molestos y otros simplemente curiosos. Fui leyendo los mensajes con calma. Muchos preguntaban por qué había cancelado todo, qué había ocurrido con la boda, si me encontraba bien. Entre todos esos mensajes, también había varios de amigas de Valeria. Una de ellas me escribió diciendo que lo de la noche anterior había sido idea suya, que no me lo tomara tan personal, que solo querían que Valeria se divirtiera y que todo había sido una broma. Otra incluso me aseguró que el tipo de la foto y el que habló conmigo por teléfono era un amigo gay de confianza, que no debía preocuparme y que no había pasado nada. Terminó su mensaje pidiéndome que no la dejara, que yo sabía cuánto me amaba. No respondí de inmediato. Algo dentro de mí me decía que había algo que no cuadraba. La llamada de esa madrugada seguía repitiéndose en mi cabeza. El tono de ese hombre no sonaba en absoluto como el de alguien bromeando de manera inocente. Así que decidí investigar un poco por mi cuenta. Entré a Facebook y busqué su nombre. Lo encontré casi de inmediato. Su perfil era público. La primera foto que vi era de él en la playa, abrazando a una mujer, con dos niños pequeños jugando a su lado. Seguí bajando y encontré más publicaciones, cumpleaños, celebraciones navideñas, mensajes de su esposa diciéndole cuánto lo amaba. Todo indicaba que era un hombre casado, con familia, y no había absolutamente nada que sugiriera que fuera gay. Ahí entendí que no solo me habían hecho una broma de pésimo gusto, sino que además estaban mintiendo descaradamente para intentar arreglarlo. La sangre me hervía, pero decidí no gastar más energía explicándole nada a todo el mundo. Respondí únicamente a las personas que realmente me importaban, amigos cercanos y familiares que siempre me habían apoyado. Les conté exactamente lo que pasó, la publicación, la llamada, la humillación, y que para mí eso había sido suficiente para cancelar la boda. La mayoría lo entendió. Algunos incluso me dijeron que había hecho lo correcto, que era mejor darse cuenta antes de casarse que después. Un amigo me escribió, hermano, te salvaste de algo mucho peor. Si esa es su idea de diversión ahora, imagínate dentro de unos años. Claro que también hubo críticas. Personas que decían que estaba exagerando, que debí escucharla antes de tomar una decisión tan radical. A eso simplemente dejé de responderles. Esa misma semana comenzaron los rumores. Valeria empezó a decir por ahí que yo había perdido la cabeza, que había cancelado la boda en un arranque de locura. Incluso algunos familiares de ella se tomaron la libertad de llamarme para reclamarme lo que había hecho. Aún así, no muchos le creyeron su versión. La foto que Valeria subió esa noche ya la había visto demasiada gente antes de que la eliminara, y eso hablaba por sí solo. Varias personas me escribieron en privado para decirme que habían visto la publicación y para apoyarme por la decisión que tomé. Fue una semana difícil. No es nada sencillo ver cómo algo que planeaste durante tanto tiempo se deshace prácticamente de un día para otro. Pasé años junto a Valeria. Invertí tiempo, dinero y sentimientos reales en esa relación. Al principio dolió, y mucho. Pero conforme fueron pasando los días, ese dolor empezó a transformarse en alivio.
Me di cuenta de que lo que más me estaba costando no era cancelar la boda, sino soltar la idea del futuro que yo mismo había construido en mi cabeza. Ese futuro ideal que imaginé y al que me aferré durante años. Reflexioné bastante. Pensé en todas esas pequeñas señales que decidí ignorar, en las veces que preferí quedarme callado para evitar discusiones, en los momentos en los que minimicé actitudes que hoy, viéndolo en perspectiva, no eran tan pequeñas. Lo que ocurrió aquella noche fue simplemente el punto final. No se trató solo de una foto ni de una llamada incómoda. Fue la actitud completa, las risas de fondo, la humillación de escuchar a un desconocido burlarse de mí mientras ella se reía con sus amigas, y luego el intento de taparlo todo con mentiras. Ahí entendí algo que no quiero volver a olvidar jamás: el respeto no se negocia. Si hubiera perdonado eso, probablemente con el tiempo habría tenido que perdonar algo aún peor. No estaba dispuesto a vivir una vida en la que la persona que amo me falte al respeto y luego espere que yo simplemente lo deje pasar como si nada. Eso no es amor. Con el paso del tiempo, todo empezó a acomodarse. Me concentré en mi trabajo, empecé a cuidarme más físicamente y retomé amistades que había dejado de lado durante la relación. Poco a poco, Valeria dejó de ocupar mis pensamientos y volví a disfrutar mi vida. A veces me pregunto qué habría pasado si la hubiera perdonado. Tal vez seguiríamos juntos, quizá incluso nos habríamos casado. Pero en el fondo sé que la desconfianza se habría quedado ahí, latente. En cualquier discusión habría regresado a mi mente esa noche, esa llamada y esas risas que no se me van a olvidar. Hoy puedo decirlo con tranquilidad: no me arrepiento. Prefiero haber perdido dinero que haber perdido mi dignidad y años de mi vida en una relación donde no me sentía valorado. Meses después, una de las amigas de Valeria me escribió para decirme que ella aún me extrañaba, que no había logrado superar lo que pasó. Yo solo le respondí que le deseaba lo mejor, pero que ya no había nada más que hablar. Esa fue la última vez que supe algo de ella. Hoy, cuando miro hacia atrás, lo único que siento es alivio. Esa experiencia me enseñó que el amor sin respeto no vale nada. Aprendí que quien de verdad te quiere no se ríe de ti cuando estás dolido, y que poner límites no te convierte en una mala persona ni en alguien exagerado. Te convierte en alguien que se respeta a sí mismo. Puede que haya terminado solo, pero prefiero estar solo antes que con alguien que me haga sentir menos de lo que realmente valgo.